al aire. Bien, muy buenas tardes a todos nuevamente. Eh, ya es de costumbre, a pesar de que las diferentes comunas de nuestro país están pasando poco a poco a otra fase, están abandonando las cuarentenas, nosotros seguimos en esta modalidad Zoom con nuestros talleres de coyuntura. Esta vez estamos junto a Gonzalo Cordero, un distinguido abogado, eh, columnista del diario La Tercera, analista político, fue director del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, área que se dedica a prestar asesorías parlamentarias en el Congreso. Eh, Déjeme pasar el dato, somos una de instituciones, o la institución acaso con mayor presencia en el Congreso desde hace mucho tiempo. Gonzalo es, por tanto, un amigo de la casa, no sé si un amigo personal, pero al que le debo hartos favores, me ayuda cada tanto, permítanme hacer ese reconocimiento, es una muy buena persona además. Esta vez lo hemos invitado para que nos dé su opinión y su análisis sobre el clima político que viene viviendo nuestro país desde hace un tiempo. Ciertamente es ya casi un lugar común hablar de que octubre del 2019 cambió radicalmente nuestro paisaje. Eh, Sin embargo, el tiempo político no se detuvo ahí tampoco, ¿no? La pandemia eh, ha generado eh, otros cambios más en la forma del actuar del gobierno. Digo, se han debido tomar medidas excepcionales inesperadas y mucho más profundas que las huellas que dejó octubre. Eh, pero además, dentro de los diferentes sectores, hay un clima que es evidentemente nuevo y distinto a lo que Chile vivió en las últimas décadas, ¿no? Los partidos se han visto también impactados por eso. Hemos tenido, de hecho, últimamente, y en el seno de un partido muy homogéneo como la UDI, eh, la vuelta de uno de sus líderes más carismáticos y históricos. Bueno, sobre esto que he pretendido introducir, grosso modo, queremos conocer tu opinión, Gonzalo. Muy bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti, Claudio, por la invitación. Buenas tardes a todos los amigos que están conectados. Todavía me sale un poquito raro, a uno le suena, le resulta un poquito extraño saber que hay una cantidad de personas conectadas, digamos, pero uno no las ve. Entonces, pero ya estoy acostumbrándome a esta lógica del webinar, ¿no? Voy a ir directamente a hacer un análisis de cómo interpreto yo el momento político que estamos viviendo, o más que el momento, diría yo, el cambio de época, el cambio de ciclo, el momento transicional en el que estamos. Y para eso me voy a remontar un poquito más atrás, me voy a remontar prácticamente casi una década atrás, porque lo que estamos viviendo hoy día es imposible analizarlo si uno lo mira únicamente como algo puntual, como algo que pasó el 18 de octubre. O sea, no es que sea imposible, sería derechamente un error. Como algo que pasó el 18 de octubre y a partir de ahí estalló algo, prescindiendo de sus causas para entender globalmente. Hace, como les decía, yo diría en términos generales, aproximadamente una década atrás, se conocieron los primeros casos importantes de colusión. El sistema de protección de la libre competencia descubrió algunos casos importantes, relevantes, en que grandes empresas se ponían de acuerdo para repartirse cuotas de mercado o para fijar precios. Esto llevó a que se instalara la lógica, el concepto de que en nuestra sociedad
estaba muy extendida una forma de abuso, ¿ah? Que en general el sistema económico, a lo que da lugar es a que los grandes abusen, los grandes empresarios, las grandes empresas, abusen del consumidor, abusen del cliente, abusen de las personas. Luego, el conflicto estudiantil, a raíz de la discusión que se generó por el costo de los créditos que permitieron estudiar a decenas de miles, cientos de miles de jóvenes, llevó a que se instalara esta vez el concepto del lucro como algo penalizado, como algo reprochable, ¿no? Eh, además, en una cosa que es bastante curiosa, es bastante medieval, digamos, ¿no? El reproche al lucro está en la raíz del antisemitismo, está en la raíz de la persecución al pueblo judío en la Europa medieval. Parece ser que uno debería haber dado este concepto, el concepto de que la ganancia es pecaminosa en sí misma, no solo asociada a la ganancia del capital, que es lo que tiene que ver, digamos, con el concepto tradicional medieval al que me refiero. En sí mismo, la ganancia es algo pecaminoso, ¿no? Es algo reprochable. Entonces, esta es una sociedad en la que había abuso y había lucro, entendiendo por lucro una utilidad excesiva. Y ambas cosas generalizadas. A partir del abuso y del concepto del abuso y del concepto del lucro, la presidenta Bachelet, cuando vuelve a competir por segunda vez por la presidencia del país, estructura su discurso, estructura su campaña sobre la base de un concepto central, la desigualdad. Y la desigualdad se funda en estas dos cosas anteriores, el abuso y el lucro. Como somos una sociedad en que hay unos pocos que ganan mucho y que ganan mucho porque obtienen beneficios indebidos y abusan por esa vía, digamos. El sistema les permite obtener ganancias indebidas, por lo tanto abusan de las personas. Es que esto está expresando que la nuestra es una sociedad desigual. Es una sociedad donde muy pocos tienen mucho y muchos tienen muy poco. Y no solo eso, sino que se fue instalando progresivamente, se fue sosteniendo progresivamente, que nuestro modelo de desarrollo no solo había dado lugar a esta estructura social desigual, sino que además esta estructura social había tendido a extremarse con el tiempo. O sea, que cada vez había menos personas más ricas y más personas más pobres. Como ustedes comprenden, eso es absolutamente falso, no hay un número que pueda justificar eso, pero se dijo y se sostuvo y se sostiene por mucha gente contra toda evidencia. En paralelo a esto también, o en paralelo y sucesivamente con esto también, terminó de consolidarse una interpretación de nuestra historia, una interpretación de lo que fue el colapso del último cuarto del siglo XX, de nuestro sistema democrático y del régimen autoritario al que ese colapso dio lugar. Y esta interpretación de la historia, vencedora, porque digamos que a esta altura esta interpretación es la que se impuso, es una interpretación maniquea, es una interpretación en blanco y negro que no reconoce que en la existencia de un gobierno autoritario, o por decirlo derechamente con todas sus letras, en la existencia de una dictadura, en que llegáramos a tener una dictadura, hubo causas, hubo razones anteriores, que los militares no se levantaron un día en la mañana y dijeron, estamos aburridos, ¿por qué no nos tomamos el gobierno? No. Se omite la historia anterior. Y lamentablemente, a raíz de una muy desafortunada expresión del presidente Piñera, que yo creo que el presidente Piñera la quiso decir en otro sentido, pero
da lo mismo, el resultado práctico es que la frase, la expresión cómplices pasivos vino a deslegitimar, a ser la paletada final que deslegitimó completamente la participación de civiles en el gobierno autoritario militar. Si nosotros miramos el Chile en el que vivimos hoy día, este es un país que objetivamente se ha modelado por un proyecto político, ha crecido gracias a un modelo de desarrollo, y todo esto se ha dado en una arquitectura institucional. ¿Cuál es el proyecto político? El proyecto político es esencialmente el proyecto político de la centroderecha. Es esencialmente el proyecto político de quienes en los 90 estaban, e incluso antes, estaban en lo que fue finalmente se condujo, se organizó a través de dos partidos políticos, la UDI y Renovación Nacional. Ese es el proyecto político predominante en Chile. No estoy diciendo que sean los partidos predominantes, estoy diciendo que el proyecto, que las personas que integran ese partido, el proyecto que ellos inspiraron, es el proyecto que ha moldeado esta sociedad en los últimos 30 años. El modelo de desarrollo es aquel que dieron forma el grupo de economistas conocidos como los Chicago Boys. Así, podemos decir que el país que se ha construido en los últimos 30 años es en buena medida obra de aquello que muchos llaman el Chicago gremialismo. No exclusivamente, sería injusto decirlo, pero fundamentalmente, o en una parte muy importante, el Chicago gremialismo. ¿Y cuál es la arquitectura institucional? Hemos hablado de proyecto político, hemos hablado de modelo de desarrollo y de arquitectura institucional. Proyecto político, UDI Renovación Nacional. Modelo de desarrollo, Chicago gremialismo. Arquitectura institucional, Constitución de 1980. Al instalarse el concepto de desigualdad, al instalarse que la característica principal que define esta sociedad es ser una sociedad desigual, se atacaron las bases del modelo de desarrollo. Porque a partir de ahí es que se instaló un diagnóstico que concluye que nuestra sociedad es una sociedad esencialmente injusta. Es injusta porque es desigual. Y esa desigualdad es la que permite el abuso. Esa desigualdad es la que permite el lucro, las colusiones, ¿ah? Los cobros excesivos. La definición de cómplices pasivos vino a destruir o dañar gravemente el sustento ético de la centroderecha como sector. Vino a deslegitimar la historia de la centroderecha. Da lo mismo que esto no haya sido la intención del presidente cuando usó la expresión, el contexto en el que lo dijo. El punto es que fue recogido de una cierta manera, interpretado de una cierta manera y colocado en el debate político de una cierta manera, y los efectos que produjo fueron esos. Lo que ha pasado, por lo tanto, es que sistemáticamente se ha ido destruyendo lo que yo llamaría son estos tres pilares. De esta manera se han ido destruyendo estos tres pilares de la sociedad que hemos construido en los últimos 40 años. Proyecto político, modelo de desarrollo, arquitectura institucional. Los dos primeros, de la forma que les acabo de decir, fueron cayendo. La desigualdad y cómplices pasivos. Pero quedaba la arquitectura institucional, lo central de la arquitectura institucional. Quedaba la Constitución. El estallido de violencia de octubre del año pasado fue inteligentemente aprovechado por la oposición, inteligentemente aprovechado por la izquierda, para encauzarlo, usarlo
como el gatillante de la destrucción de la Constitución, frente al inminente, a la inminente destrucción del sistema político, a la pérdida de gobernabilidad, a la pérdida de gobernabilidad extrema a la que llegamos, la oposición planteó la posibilidad de una salida, pero el precio de esa salida era entregar la Constitución, el tercero de estos pilares. Lo relevante, creo yo, lo más relevante, no es lo que he dicho hasta ahora. No es que la presidenta Bachelet haya hecho su campaña sobre la base del concepto de desigualdad y los efectos que eso tiene. Porque mal que mal eso es lo que ella piensa. ¿Ah? Eso es lo que ella está haciendo, no es otra cosa que defender su visión de la sociedad y tiene el legítimo derecho a hacerlo. Lo relevante no es que no es que se haya destruido la legitimidad histórica de la centroderecha porque, por la interpretación que la izquierda haya hecho de esa historia. Porque finalmente, de nuevo, cada uno juega su juego, ¿no? Lo que uno se tiene que preguntar es qué ha hecho la centroderecha en cada uno de estos hitos, en cada una de estas batallas. El discurso predominante de la centroderecha, cuando se instaló progresivamente, porque estas cosas no pasan de un día para otro, la criminalización del lucro, fue poner las cosas en perspectiva, defender la legítima ganancia, separar lo que puede haber sido un cobro abusivo en algún momento, en algo, pero evitar la generalización. Cuando se instaló el tema del abuso, la centroderecha puso esto en perspectiva. Yo sé que todo esto era tremendamente impopular, ¿eh? O sea, si uno se da cuenta de las cosas obvias, digamos. Defender la legitimidad de la ganancia, puesto en el contexto de los cobros a los estudiantes universitarios, era muy impopular. Defender la, la primacía, la preeminencia de las relaciones económicas en el mercado, porque la mayoría de ellas son sanas y las colusiones son excepcionales, era impopular también. O sea, lo que estoy diciendo es que la centroderecha, la derecha, frente a la impopularidad, se sumó. Mayoritariamente se sumó. Se sumó a la condena del abuso, se sumó a la condena del lucro y finalmente se sumó al diagnóstico de la desigualdad. Con matices, con menos fuerza, diciendo sí, pero se sumó. Una vez que se produjo el estallido de violencia y se acordó este plebiscito, empezó a quedar más o menos determinado un cierto curso que coloca bajo un resultado altamente probable que este sea el fin de la Constitución de 1980, que sea el fin de lo esencial de la Constitución de 1980. Es verdad que la Constitución ha sufrido muchos cambios. Es verdad que esta Constitución es muy distinta de la Constitución original, la Constitución del 80 en su redacción original. Es verdad que en 2005 se le hizo una reforma muy profunda, pero hay algunos pilares, hay algunos principios inspiradores que se mantienen y que son los esenciales. Los derechos y deberes constitucionales, el capítulo tercero. Yo diría, las distintas instituciones que han sustraído de la deliberación política y que han convertido en organismos de técnicos con capacidad de decisión técnicas algunas áreas muy importantes de la sociedad, como
el Banco Central, como el resguardo de la primacía constitucional a través de un tribunal constitucional autónomo independiente. Esas son las cosas que hacen de verdad a la esencia de la arquitectura constitucional nuestra. Eso es lo que se está discutiendo hoy día en principio, en el fondo. Eso es lo que a partir del pacto de noviembre, luego de la violencia que se desata el 18 de octubre, eso es lo que queda en cuestión. Eso es lo que está hoy día bajo amenaza de muerte. Y aquí quiero hacer una pequeña digresión y hacer un pequeño comentario, una pequeña reflexión sobre las elecciones, los procesos electorales en general. Las elecciones, toda elección, en general, toda elección importante, elección presidencial, elecciones de Congreso, las elecciones hay que verlas como la representación simbólica de la medición de fuerzas, de la antigua batalla. Recordemos que en definitiva la democracia no es otra cosa que una manera de resolver pacíficamente lo que antes se resolvía a balazos, o a sablazos, o a fierrazos. El gobierno en la antigüedad lo tenía el que tenía más fuerza. Eso en la modernidad cambia por el principio de que el gobierno lo tiene el que tiene más votos. La batalla se convierte simbólicamente en una elección. Esto hace que, o de alguna manera, esto permite entender mejor que toda elección entraña la representación simbólica de alguna disputa que está más allá de la identidad de los candidatos o de la cuestión en concreto que se está disputando. Todas las elecciones importantes representan simbólicamente una disyuntiva que no está literalmente en el voto. Y esto es muy importante entenderlo. Y tiene que ver con una pregunta que se suele hacer mucho en las estrategias electorales. La pregunta, ¿de qué se trata esta elección? ¿De qué se trata realmente esta elección? El que es capaz de instalar la respuesta a esa pregunta tiene casi ganada la elección, tiene casi ganada la batalla. Les voy a poner un ejemplo muy actual. Si Trump en Estados Unidos logra imponer su idea, su representación de que lo que los norteamericanos están votando en realidad es cómo van a enfrentar a China. Lo que los norteamericanos están votando en realidad es si van a ser un país que va a impedir que China les pase por encima. Esto Trump lo viene construyendo muy inteligentemente desde hace bastante rato. Si los norteamericanos creen que efectivamente esta elección en Estados Unidos se trata de China y de la relación de ellos con los chinos, Trump va a ganar la elección presidencial. Nosotros vamos a tener un plebiscito ahora. Un plebiscito que va a decir si queremos o no una nueva constitución. Y si es que la queremos, ¿bajo qué mecanismo la queremos hacer? Yo posturo, yo sostengo, que si nos preguntamos, ok, sí, está bien, eso es lo que va a decir el voto, pero simbólicamente, ¿qué es lo que está en ese voto? ¿De qué se trata este plebiscito? ¿Qué es lo que estamos juzgando y resolviendo en realidad? Lo que estamos juzgando y resolviendo en realidad es si aprobamos o rechazamos el país que hemos construido en los últimos 30 años. Si aprobamos o rechazamos la arquitectura constitucional en la que se ha solventado, sustentado un proyecto político y un modelo de desarrollo. Eso es lo que se va a votar.
Sobre eso se va a votar. Jurídicamente no, claro, jurídicamente si gana el apruebo, se van a producir ciertos efectos, se va a gatillar la elección de convencionales, se va a formar una convención constituyente mixta o íntegramente elegida, se va a trabajar en una nueva constitución. Claro, esos son los efectos formales. Pero ¿cuál es el efecto político? Por lo tanto, ¿cuál es la manifestación simbólica de esta elección? Es que va a haber ganado o va a haber perdido el proyecto de país de los últimos 30 años. Yo creo, la verdad, eh, creo que es probable que gane el apruebo, pero eso no es lo más importante. Al menos desde mi punto de vista, y ya no como ciudadano chileno, sino que como persona que se identifica con la centroderecha y su proyecto político y su visión de sociedad. Si yo me reduzco a esta dimensión mía, para mí lo más importante no es perder si es que pierdo. Lo más importante es si acaso la centroderecha fue capaz de defender su proyecto político. Fue capaz de votar por sí misma. Fue capaz de votar por su obra. Fue capaz de votar por lo que ha sostenido, construido y defendido en los últimos 40 años. Porque una cosa, y estoy seguro que ustedes me entienden, digamos, me comprenden, una cosa es que, y todo lo que estamos aquí asumo que somos parte de esta centro derecha, una cosa es que perdamos. La vida es así. A veces se gana, a veces se pierde. Hay ciclos históricos en que ciertas ideas van hacia arriba y ciclos históricos en que esas mismas ideas van hacia abajo. A lo mejor nos toca perder. A lo mejor nos tocó y estamos en un ciclo histórico en que nuestras ideas van hacia abajo. Eso es normal. Eso hay que asumirlo, hay que aceptarlo. Pero una cosa distinta es que estemos en un ciclo histórico en que nosotros ni siquiera somos capaces de poner nuestro voto en lo que somos, en lo que hemos hecho, en lo que hemos defendido. Este plebiscito tiene esa característica. Este plebiscito, en realidad los plebiscitos suelen ser así, no siempre, pero suelen ser así. Este plebiscito es un juicio global al Chile de los últimos 30 años. Y por eso creo yo, el resultado de este plebiscito, si gana el apruebo, es una gran victoria de la extrema izquierda. La victoria más importante que ha obtenido en Chile la extrema izquierda desde el 4 de septiembre de 1970. Porque el Chile de los últimos 30 años no solo es el Chile que ha inspirado la centroderecha a través de estos tres elementos que les he mencionado, a través de un proyecto político, de un modelo de desarrollo, de una arquitectura institucional. Es también el país que la centroizquierda gestionó, administró, hizo suyo en muy buena medida durante estos años. Por lo tanto, si gana el apruebo, lo que vamos a estar viendo es la derrota de ese Chile. Yo sé, es obvio, no me puedo hacer el leso, digamos, de que hoy día todos nosotros estamos ante la pregunta de lo que acaba de plantear Pablo Longueira. Pablo Longueira dice, no permitamos que gane el apruebo de una manera que la izquierda pueda apropiarse de ese triunfo. Votemos todos por el apruebo. Agüémosle la fiesta. Celebremos todos como un triunfo de la democracia ese día en la noche. Ganamos todos. No perdió nadie. Yo creo que está equivocado. Y yo creo que está equivocado por lo que les acabo de decir. Yo creo que está equivocado porque eso es ver la literalidad del voto.
Eso es ver o creer que lo que se vota es únicamente lo que en concreto está puesto en el voto. Y que ese voto no tiene una representación simbólica. Que ese voto, que ese resultado no representa políticamente algo. No, es simplemente que queremos otra constitución. Como si quisiéramos otra bicicleta. O sea, aquí hace mucho tiempo que tengo esta bicicleta, cumplió su ciclo, comprémonos otra, cambiemos esta bicicleta por otra. Ah, ¿tiene alguna trascendencia tener una bicicleta o tener otra? No, no tiene ninguna. Sí, sí. Esta bicicleta tiene dos ruedas, un sillín y un manubrio. Ah, ya, ahora vamos a tener otra. También va a tener dos ruedas, también va a tener un sillín, también va a tener un manubrio. ¿Qué tan distinta puede ser? Eso es lo que uno escucha, ¿no? ¿Qué tan distinta puede ser? Además, si es una bicicleta que nos gusta a todos en la casa, es una bicicleta que podemos usar todos, mejor que esta, que solamente le gusta a algunos, y hay otros que no les gusta subirse a esta bicicleta. No, es que lamentablemente la política y las elecciones, algunas de ellas, sobre todo las que marcan momentos históricos muy importantes, no son así. Y no son así, en este caso, no es así en buena medida por lo que yo les he descrito, porque esto es un proceso. Es un proceso en que primero se deslegitimó el modelo de desarrollo, es un proceso en que se deslegitimó a nuestros actores políticos, a nuestros líderes políticos, en que se deslegitimó nuestro proyecto político y en que ahora se va a derrotar no solo la Constitución, sino el tipo de sociedad que ha funcionado con esa Constitución y que ha crecido con esa Constitución en los últimos 30 años. Entonces, claro, uno puede decir eh, que vamos a ganar todos ese día en la noche, supongamos que todos votamos por el apruebo, y que el resultado es 90-10. Bueno, lo único que va a significar eso es que nuestro modelo de desarrollo, nuestro modelo de país, nuestro proyecto político, no obtuvo ni siquiera los votos nuestros. Ni siquiera fuimos capaces nosotros de votar por lo que habíamos hecho. Eh, la teoría es que si se produce ese 90-10, después vamos a elegir convencionales, y esos convencionales van a poder llegar con mucha fuerza, de pie, no de rodillas, dice Pablo. Van a poder llegar de pie a defender lo que ni siquiera fuimos capaces de votar en el plebiscito. Es que la política tiene una representación simbólica. Es que lo que se está votando no es solo lo que dice el voto. Como muchas veces la gente reclama el haber predicho las cosas, yo quiero terminar cometiendo la falta de modestia de citarme a mí mismo. Les quiero leer un párrafo de una entrevista que yo di a la revista ¿Qué pasa? El 26, que se publicó el 26 de septiembre del año 2013. 2013, o sea, estamos hace 7 años atrás, prácticamente 7 años atrás. Para que vean ustedes que lo estoy diciendo hoy día no es algo que yo haya inventado ahora, hace una hora atrás, digamos, que me senté y dije, chupaya, ¿qué le digo a mis amigos de la fundación? No. En los últimos años, y no quiero limitar esto al gobierno de Piñera, en el país se ha ido progresivamente debilitando la valoración de la libertad individual como un elemento fundamental en la sociedad, del mérito como un factor clave en la movilidad social, del emprendimiento como una actividad que merece reconocimiento. Al contrario, se ha ido asentando que no es la libertad lo que debe primar, sino que es el combate a la desigualdad, que no es el mérito el motor fundamental del progreso,
sino los subsidios estatales, que no es el emprendimiento una actividad destacable, sino que se le asocia al abuso. Año 2013. Eso es lo que estamos viviendo hoy día. Estamos viviendo el clímax de esa sociedad, el clímax de esos discursos. No fuimos capaces de defender con convicción el modelo de desarrollo. No fuimos capaces de defender con convicción nuestra historia. No fuimos capaces de defender con convicción nuestro proyecto político. Y ahora hay gente que dice, pues esto no es solo Pablo, ¿eh? Sería injusto decir eso. De hecho, son muchos más y desde mucho antes del mundo de la centro-derecha. Por lo tanto, por favor, no me interpreten esto como una crítica a Pablo. Esto es mucho más gente. Y ahora, una gran cantidad de dirigentes políticos de centro-derecha tampoco está siendo capaz de defender el soporte institucional y el país que ese soporte institucional ha construido en los últimos 30 años. Si el resultado es 90-10, van a ir a la Plaza Italia a celebrar y se van a abrazar con la extrema izquierda. Si el resultado es 90-10, los derrotados vamos a ser la centro-derecha, principalmente, y en segundo lugar también la centro-izquierda. Y el gran ganador va a ser la extrema izquierda. Por eso es que yo quiero que gane el rechazo, y si no gana, quiero que saque una votación que al menos nos permita decir que fuimos capaces de defender lo que somos y que fuimos capaces de defender, de votar por lo que hemos hecho, de votar por aquello en lo que hemos creído. Mi querido Claudio, esa es mi interpretación de lo que está pasando hoy día en Chile. Muchas gracias, Gonzalo. No, muy clara, muy... no por clara esperanzadora tampoco. Pero en fin, son los momentos que estamos viviendo. Gonzalo, hay varias preguntas que ya han comenzado a escribir algunas de las personas que están participando. Yo quisiera hacerte una pregunta. Detrás de esa falta de convicción, ¿es posible mirar algo más, digamos, a modo de una posible causal? ¿Ah? Dicho de otro modo, ¿por qué fue una avalancha, si tú quieres, de hegemónica contra nuestras ideas que en algún punto nos llevó a la falta de convicción? Nos faltó, fue un problema metodológico, quiero decir, de cómo los partidos del centro derecha fueron conformando sus listas, si tú quieres, de representantes, por decirlo de un modo muy... ¿no? La forma en que fuimos llenando cupos, la forma en que fuimos pensando las lógicas de representación y de liderazgo, digamos, de poner ciertos liderazgos. Eso es lo primero. Y lo último, porque son dos preguntas. ¿Cómo ves tú el panorama de los partidos de aquí en adelante? Porque yendo a temas, no sé si temas, pero algunas noticias o acontecimientos políticos de los últimos meses, digo, ya en medio de la pandemia, hemos visto que este panorama que en parte describes tú también ha permeado a partidos súper homogéneos, como el caso de la UDI. Basta recordar lo que aconteció con el 10%. Si uno empieza a revisar la forma el accionar, las declaraciones, los modus operandi, en fin, la retórica
mediática de algunos representantes de la UDI, muchas veces o sea, la pregunta que yo hago respecto a cómo esto ha permeado se vuelve relevante. Eso, Gonzalo. A ver, sí, muy buena la pregunta. A ver, yo creo que esto que estamos viviendo se da en un contexto mayor, en un contexto que trasciende la centroderecha e incluso trasciende los problemas puntuales de nuestro país. Y es que la democracia liberal representativa, como la conocemos, a mi juicio está sufriendo o está experimentando el mayor desafío desde que existe en Internet y a través de Internet en las redes sociales. Esto ha hecho, y esto es una cosa que es bastante conocida, digamos, es bastante discutida, bastante estudiada, esto ha hecho que la democracia se convierta en verdad en una democracia de masas. Esta es una sociedad de masas. Una sociedad de masas en que además los medios de comunicación, que ya no son los medios de comunicación tradicionales, sino que son el teléfono, eh, el, el- el tablet, eh, eh, cualquiera sea el aparato tecnológico en el que de hecho en este momento nos estamos comunicando, ha hecho que la palabra escrita haya sido reemplazada por la imagen. Lo que manda es la comunicación horizontal, uno a uno, masiva y en base a imágenes. Esto ha hecho que se pierda mucho la racionalidad en el debate y ha hecho también que se pierda la legitimidad derivada de los procesos, de los procedimientos. La modernidad es una época, es un periodo de la historia de la cultura occidental en el cual la legitimidad se basa en los procesos. Las cosas se hacen de una cierta manera y en la medida que fueron hechas de esa manera, tienen reconocimiento. Eh, para sacarlo de la política, vayamos a la ciencia, el método científico. Las verdades científicas son aquellas que se han alcanzado a través de un cierto proceso. Lo que quiero decir con esto es que la deliberación racional ha retrocedido mucho. Y junto con eso han retrocedido los atributos, han cambiado, mejor dicho, los atributos que hacen que una persona sea candidato, candidata a un determinado cargo, ¿no? Los criterios de selección de los candidatos ha cambiado completamente. Y los criterios de la manera de toma de decisiones ha cambiado muy fuertemente. Eh, eh, las redes sociales son hoy día un factor esencial. Las encuestas son un factor esencial. Y de entender la política como la capacidad de liderar a la sociedad, vale decir, como la capacidad de movilizar a la sociedad de un punto, de una forma, de un momento a otro, a otra forma de organización, eh, eso se ha perdido y la política se ha convertido en una especie de, y la política y el gobierno, en una especie de servicio de atención al cliente. ¿No? El ciudadano siempre tiene la razón. ¿No? Dígame qué quiere mi hijo. Es que yo quiero retirar el 10% de mis fondos provisionales. Bueno, es que la gente lo quiere. Entonces, ¿cómo le vamos a decir que no? Eh, yo creo que este es un problema no solo de la UDI, por supuesto, ni siquiera un problema solo de nuestro país. Es un problema del sistema democrático en todas partes. La gente que en Estados Unidos, cree que un gobierno militar, un sistema de autoritarismo militar, sería mejor que la democracia, ha crecido por 6 en los últimos 20 años. Eh, tiene que ver con todo esto. Entonces, eh, ¿cómo salir de esto? No sé, es un desafío que me queda grande. Pero solo constato que, por supuesto que en la UDI tenemos un problema. La UDI tiene un problema. Pero ese problema lo tienen también prácticamente todos los partidos políticos. ¿No? No sé si respondo tu pregunta. Sí, sí,
Sí, claro, sí. De hecho, yo creo que es un tema, esto impacta más bien, si tú quieres, al sistema partidocrático o a las lógicas de los partidos transicionales, digamos, el rol que ellos cumplían, no es para algo particularmente que afecta a la UDI. Lo que pasa es que evidentemente, a mi juicio, se nota más por la homogeneidad con la que se comportó históricamente este partido. Gonzalo, mira, hay varias Se nota preguntas, así más, que perdona, yo, perdona, se nota más en los partidos ideológicos. por eso, Eh, claro, y tenemos que reconocer que la UDI en sus orígenes es un partido bastante ideológico. Una de las cosas que ha provocado esto es la horizontalidad. La gente ya no mira a la autoridad hacia arriba. ¿Por qué la va a mirar hacia arriba si entra a su Twitter y le dice lo que quiere, directamente cuando quiere? ¿Eh? Eh, y Vox Populi, digamos. entonces, eso está afectando, por supuesto, el funcionamiento de la política. Y esto se vuelve mucho más evidente en los partidos que tienen un sustento, un origen más ideológico. Sí, claro, comparto plenamente. Oye, Gonzalo, yo me voy a callar ahora porque hay muchas preguntas, de verdad varias. Yo eh, voy a partir dándole la palabra a Cristian Cox, que ha formulado varias preguntas. Le voy a pedir a Cristian que esté atento a su micrófono y a la vez pueda resumirla o seleccionar aquellas que nos ha formulado en la ventana de preguntas y Ah, respuestas. Cristian, hola. muchas gracias, Claudio. Gonzalo, te voy a hacer dos preguntas, una de corto plazo y una de largo plazo. La de corto plazo es, ¿qué crees tú esto de que la UDI siga respaldando y manteniendo a Joaquín Lavín en las filas y no haciendo ninguna cosa, siendo que a esta altura, al final de cuentas, ninguna parte representa ninguno de los valores que la UDI ha tenido históricamente? Y lo segundo es más de largo plazo. Tiene que ver, porque me asusto que la UDI desaparezca con eso. Pero el segundo de más de largo plazo, que es ¿qué piensa de Chile? ¿Qué piensas que va a pasar al final de cuentas en 15, 20 años más, 25 años más? ¿Terminaremos siendo una Argentina, pero sin sus recursos naturales que puedan sustentar un modelo tan poco sustentable? O yo realmente imagino Italia posguerra creciendo a poquito, ese es como mi buen pronóstico. ¿O tú crees que podríamos realmente caer en un socialismo profundo? No sé, eh, eso. A ver, respecto a lo de Joaquín, eh, yo creo que Joaquín expresa con bastante talento, perspicacia, tal vez perspicacia es una palabra más apropiada, expresa con bastante perspicacia lo que es la política hoy día, ¿no? Y los partidos políticos, y la UDI no es la excepción, se ven enfrentados a tener que elegir entre transar muchas cosas y tener un candidato propio que puede ganar, aunque ese candidato propio se ajuste en su discurso, en su estética, cuando digo en su estética me refiero a la estética del discurso, no es que Joaquín se peine de una manera o de otra, ¿no? Se ajuste a las necesidades para ser competitivo políticamente en la sociedad actual. O se reduce a lo que es doctrinariamente deseable y, y se condena a perder. Em, yo creo que el realismo indica que los partidos políticos siempre van a optar por lo primero, ¿no? Siempre van a optar por lo primero. Y por lo tanto, eh, creo que ahí es donde está la dificultad que tiene Joaquín de lograr una ecuación en la cual eh, sigue siendo alguien eh, en lo grueso, representativo de su mundo, y al mismo tiempo es capaz de convocar más electores, más gente, es capaz de ganar. Yo creo que Joaquín, con lo de la expresión socialdemócrata, cometió un error, ¿no? Eh, Creo que esa es una expresión innecesaria, pero no me haría muchas ilusiones yo, porque va contra la naturaleza de la actividad misma, ¿no? Eh, de que la UDI o cualquier partido político va a renunciar
a un candidato que tiene, a un político que tiene opciones de ganar en aras de la defensa de la pureza, ¿no? Por ponerles un ejemplo, yo creo que el proyecto del 10%, de la entrega del 10% de los ahorros provisionales, yo creo que fue una cosa total y completamente negativa, muy mala, que si se iba a tomar esa medida debió haberse tomado con los votos en contra de toda la UDI, y la verdad es que se hizo con los votos a favor, al final, de una parte muy importante de la UDI. Y si ustedes me preguntan si yo creo que eso, el haber votado a favor de eso, doctrinariamente, y respecto del bien común de Chile, es menos grave o más grave que definirse socialdemócrata. Yo creo que es más grave. Por último, lo otro es una declaración lírica. Claro, tiene efecto, hay un posicionamiento, no lo quiero minimizar. No me gustó, es grave, en ese sentido es grave, y por eso no me gustó. Pero si me tuvieran que hacer elegir qué considero yo que es peor, decir que tiene cierta adscripción a alguna idea socialdemócrata o votar a favor de una medida que va a causar un daño real a miles de personas, 3 millones de personas quedaron con 0 pesos en sus cuentas, en sus libretas de ahorro previsional. Para mí eso es más grave. Y se hizo con el voto de una inmensa, una parte importante de los parlamentarios de la UDI. Respecto al futuro, mira, yo tiendo a creer que si no logramos enmendar el rumbo, vamos a volver a lo que siempre fuimos, la versión pobre de Argentina. Yo no creo que nosotros vayamos a convertirnos en Venezuela. Y no lo creo porque cada país tiene su historia y de su historia derivan sus traumas. Y por lo tanto me cuesta creer que vamos a volver a caer en eso. Este fue el único país en el cual, en la época de Guerra Fría, en la izquierda marxista ganó el gobierno en las urnas, y no por una invasión militar. Y creo que eso fue muy doloroso y creo que eso se instaló en el ADN de los chilenos. Yo no creo que eso vaya a volver a pasar. Pero sí, ¿por qué no vamos a volver a ser lo que siempre fuimos? Y estos últimos 30 años se terminen convirtiendo en un simple paréntesis nomás. Y como tú bien decías, en un país con un sistema de funcionamiento mediocre, condenado a la mediocridad, pero sin recursos naturales, sin los recursos naturales de Argentina. Bien, Gonzalo, la próxima pregunta te la va a formular Cristian Valenzuela, un ex FJG. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Te escucha, Lo escuchamos. Don Gonzalo, muchas gracias, muy interesante como siempre. En la línea de la pregunta de Lavín y sin interés de personalizarlo, cuando murió Jaime Guzmán, Joaquín Lavín escribió una columna que cito a quien la subió hoy día a las redes, don Jorge Soto, que por ahí también debe estar escuchando, donde recordaba su fortaleza para no dejar, o que afirmaba que los políticos no debían dejarse arrastrar por las olas de la opinión pública. Y en ese sentido reforzaba el punto de decir, los buenos políticos son los que no se arrastraban por la ola de la opinión pública, y un poco los malos políticos se dejaban llevar por ella. Tú conoces a Joaquín, tú has trabajado con él, lo has asesorado, y tienes esta opinión que planteaste recién. Yo, inspirado en eso, la pregunta es, ¿qué es lo que vemos más hoy día? ¿Una transformación, una evolución, un cambio genuino? Y esto es una pregunta sincera, porque a veces uno ve en el planteamiento, por ejemplo, de Pablo el fin de semana, que hay mucho más de táctica y estrategia, por supuesto. Pero la pregunta es, en el cambio, Joaquín, ¿uno ve un cambio una transformación de sus convicciones, un avance hacia genuinamente otros entendimientos, otras propuestas, su conexión ahora con las redes sociales, su nuevo rol de alcalde después de un tiempo? ¿Cómo lo ves tú, más allá de los errores de las palabras o de las clasificaciones políticas, en su modo de expresarse y en su modo quizás futuro de gobernar? A ver, querido Cristian, voy a
voy a partir por una respuesta genérica y después voy a caer en Joaquín. Por lo tanto, lo primero que voy a decir es genérico, no se aplica directamente ni nominativamente a Joaquín. Yo creo que la política actual ha significado para los políticos se ha producido una verdadera tragedia, que es que se ha disociado, como nunca antes en la historia, el rol de líder del rol de político, perdón, de candidato. El líder político es uno, el candidato es otro. Antes no. ¿Ah? Don Jorge Alessandri, tenía el liderazgo de la centroderecha chilena y por eso fue presidente y fue candidato presidencial 2 veces. Eduardo Frei Montalva tenía el liderazgo de la democracia cristiana, por eso fue candidato presidencial y presidente de la República. Y así, podría dar 10 ejemplos. Hoy día, eso casi no es posible. Casi no es posible. Y ustedes creen, por un minuto, que Trump es el líder político de los republicanos. Por supuesto que no. Pero es el candidato. Y Biden tampoco es el líder político de los demócratas. Pero parece ser el más competitivo con Trump. Lo que les quiero decir con esto es que también nosotros tenemos que mirar la realidad en su contexto, en lo que es hoy día. ¿Ah? Entonces, es poco realista querer reunir en una sola persona las cualidades de convicción, de liderazgo, de claridad doctrinaria y de potencia electoral. Eso no funciona hoy día. No funciona para la UDI, no funciona para la derecha, para la izquierda, en Chile ni en Estados Unidos. ¿Cómo nos adaptamos a eso? Esa es la pregunta, creo yo. Ahora, respecto de Joaquín, yo creo que Joaquín ha sufrido o ha experimentado una evolución que es real. ¿Ah? Yo no creo en la tesis de la gente que ve a Joaquín y que se ve tanto en las redes sociales como la quinta esencia del oportunismo, digamos, de la persona que cambia según las necesidades. Yo creo que, por supuesto, tiene una capacidad muy grande de adaptarse a los cambios, pero yo creo que Joaquín Lavín escribió La Revolución Silenciosa, el Joaquín Lavín que escribió La Revolución Silenciosa genuinamente creía eso, y creo que Joaquín Lavín de hoy día no escribiría La Revolución Silenciosa. Creo que hay un cambio real. No es que lo escribiera entonces porque le convenía entonces, sino lo escribiría ahora porque no le conviene ahora. No, yo creo que hay un cambio real. Yo pienso que él efectivamente ve o cree que en nuestro país hay un problema de desigualdad mayor al que yo veo, y que hay una necesidad de integración social, y también pienso que él cree que la gobernabilidad del país requiere gobiernos más amplios que simplemente un gobierno conformado únicamente por la centro-derecha. Y que si tú quieres tener un gobierno más amplio, necesitas también transigir en gobernar con más ideas que las tuyas. ¿Ah? Yo creo que eso es lo que piensa Joaquín. Y que si tú no haces eso, la gobernabilidad del país es prácticamente imposible. Es muy difícil. Y por lo tanto, gobernar bien, producir cambios desde el gobierno, se vuelve casi imposible. Uno puede decir que Joaquín está equivocado en eso, que no está equivocado, que lo ha dicho bien, que lo ha dicho mal. Yo tengo mis bemoles con el tema. Yo tengo mis bemoles porque yo creo que cuando yo lo escuchaba a él decir esto, y estoy tratando de repetirlo con la mayor fidelidad y honestidad intelectual posible, yo creo que yo cuando lo escucho decir esto, yo tiendo a encontrar que es razonable su diagnóstico. Tiendo a creer que es razonable que si él pudiera gobernar, o cualquiera pudiera gobernar, con un espectro más amplio que el simplemente de la centroderecha,
eso le permitiría tener un gobierno más eficaz. Pero yo no veo que eso sea posible. Yo no veo que sea probable que dirigentes políticos de la centroizquierda, yo no veo que sea probable que dirigentes socialdemócratas quieran entrar a un gobierno de centro derecha en el Chile de hoy, ni en el Chile que yo alcanzo a vislumbrar en un futuro cercano. Eso lo veo muy difícil. Y ahí es donde veo principalmente un problema en esa estrategia. Gonzalo, la penúltima pregunta la va a formular Daniela Carrasco. Hola Gonzalo, ¿me escuchas? Perfectamente, Daniela, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Y bueno, mira, te cuento un poco. Yo estoy cursando un magíster en este momento en la Universidad de Chile, yo creo que en uno de los institutos más izquierdizados de la universidad. Y el magíster se llama Comunicación Política, entonces se hace análisis de todo lo que la derecha haga o no haga. Y justamente los dichos, por ejemplo, de Lavín o Longueira han sido estudiados y han sido discutidos por alumnos y profesores que son todos de izquierda. De hecho, yo soy la única persona de derecha dentro del magíster. Y ellos dieron, hace unos días, en una clase, dieron un diagnóstico bastante interesante que me llamó la atención que la izquierda está haciendo en relación a estos dichos, porque ellos señalaban que tanto Lavín como Longueira serían los personajes de la política derecha más inteligentes dentro del sector. Porque por un lado señalaban que están quitando capital a la centroizquierda, en segundo lugar señalaban que hacen que sectores de la izquierda desvaliden el plebiscito porque ellos estarían por el apruebo. También estarían señalando que ellos están jugando en el campo político, es decir, están haciendo política y no ven que el resto de la derecha esté jugando en ese campo, por lo que está generando un gran temor dentro de la izquierda. Y si bien todos los dichos que han aparecido en la prensa las últimas semanas, yo creo que generan confusión dentro de la derecha, uno también se pregunta, bueno, ¿qué hay detrás de estos dichos? ¿Hay una estrategia? ¿Cálculos electorales? No sé, estos dichos le hacen más mal que viene a la derecha, no sé, ¿qué opinas tú? ¿Cómo la izquierda lo está viendo? Eso, muchas gracias. De nada. Yo creo que hay una parte importante de la izquierda que ve con preocupación lo que está haciendo Joaquín, especialmente lo que está haciendo Joaquín. Y lo ve con preocupación porque se dan cuenta que lo que fue la concertación hoy día no tiene ningún liderazgo político ni electoral. El último gran liderazgo político que tuvo esa izquierda fue Lagos, y ellos mismos se encargaron de matarlo, políticamente hablando. Y por lo tanto, ellos ven un Lavín que, frente a una candidatura de Daniel Jadwe, y por lo tanto, frente a un sector político totalmente liderado por la extrema izquierda, donde ellos son un acompañante, ven que Lavín puede penetrar en lo que fue su electorado, y eso lo ven efectivamente con mucha preocupación, con mucho temor. Eso me lo han dicho a mí amigos de izquierda, amigos que eran del mundo de la concertación. Les duele eso les duele. Tanto como a veces nos duele a nosotros las cosas que dice o hace Joaquín. Y es por la misma razón. Al final son las dos caras de la misma moneda. A nosotros nos duele porque lo vemos tomar posiciones y banderas que no son las nuestras. Al contrario, que las vemos como adversarias. Y a ellos les duele porque ven que está entrando o que puede entrar al que ha sido tradicionalmente el electorado suyo. En eso hay un problema, hay que tener cuidado con eso. Yo no lo veo no lo veo tan fácil, no lo veo tan simple. No es cuestión de decir, pucha, qué espillo este cabro. No, porque al final uno va quedando esclavo de sus palabras, va quedando esclavo de sus posiciones, y la sociedad actual podrá haber perdido la valoración de la racionalidad, pero la racionalidad sigue siendo la única manera de gobernar las sociedades. Entonces, empezar a quedar casado con posiciones que son contradictorias con otras cosas que tú también crees, a mi juicio es un problema. No es tan fácil.
respecto de si es o no una genialidad, entre comillas, votar a prueba desde la derecha, no, definitivamente no. Definitivamente yo eso no le veo, por todo lo que expliqué, yo no le veo a eso ninguna genialidad. Yo simplemente veo que que quienes hacen eso desde la derecha están ayudando a sepultar, como les decía, lo que ha sido el proyecto político, el proyecto de sociedad y el proyecto y la arquitectura institucional construido por la centroderecha, administrado y apropiado en buena medida por la centroizquierda. Y por eso creo que en ese orden, una derrota aplastante del rechazo es una derrota política, es una derrota histórica. No me refiero a que se haya proyectado en la historia, me refiero a que es una derrota de la historia de la centroderecha, y también lo es de la centroizquierda. Y por eso digo que los únicos grandes ganadores son la extrema izquierda. Y creo que ese va a ser el efecto que se va a producir en el largo plazo. Ahora, que haya gente de izquierda que no ve eso, bueno, si no ven tantas cosas, ¿por qué van a ver eso? Gonzalo, la última pregunta te la va a formular Felipe Laine. ¿Aló? Felipe, Hola, Felipe. ¿cómo estás? ¿Se escucha? Hola Gonzalo, ¿cómo estáis? Perfectamente, Felipe. Qué bueno. Oye, muchas gracias por la reflexión. Estoy muy de acuerdo, sobre todo con la parte, con lo referente al plebiscito y a lo que simboliza. Yo estoy muy de acuerdo. Y tengo dos preguntas. Hay una, las dos las pensé al principio, así que hay una que, la primera igual la respondió varios aspectos de ella, pero igual la voy a formular. La segunda, no. La primera es, ¿cómo ves el futuro de la centro-derecha? No en cuanto a si va a ganar o no la elección, porque hoy día, claro, quizá está claro que, o sea, como tú bien dices, sería muy raro que Lavín no fuera el candidato y tiene opciones de ganar, etc., sino que desde el punto de vista de nuestras ideas y de nuestros valores, ¿qué repercusiones crees que puede tener, digamos, que ese candidato sea una persona que está votando contra su propio proyecto político, como tú un poco explicabas, y que además ayer dijo cosas como que, por ejemplo, no le interesaba hacer un gobierno de derecha, en el fondo, o sea, ¿cómo ve ese futuro? Porque parece ser que el daño, o sea, me cuesta mucho ver una recuperación de ese daño en el corto plazo, porque además, a pesar de que hay mucha crítica, no se ve que ese candidato y que esos líderes dejen de tener apoyo justamente porque pueden ganar. Y la segunda es más corta y directa, digamos, y es, ¿ves en el horizonte de Chile al populismo, como mucha gente ha dicho? A ver, a la primera, muy buenas las dos preguntas. A la primera pregunta, yo soy relativamente pesimista en el corto plazo y relativamente más optimista en el mediano y largo plazo. O sea, yo creo que efectivamente caminamos hacia una situación en la que es muy probable que terminemos teniendo una nueva constitución. Creo que esa nueva constitución va a ser, desde la óptica mía, una constitución de mucho menor calidad que la constitución actual, porque yo creo que los países tienen la historia que tienen, ¿no? Y no parten... Adria podrá querer que el proceso constituyente parta de cero, pero Chile no parte de cero. Entonces, al final, no tengo duda que las cosas que se van a discutir y las opciones que se van a tomar van a estar en las discusiones que ha tenido Chile desde que nació, desde que Chile es una república. Por decirlo de alguna manera, los argentinos se han agarrado a balazos en su historia por la relación entre el gobierno y entre la capital y las provincias, entre Gran Buenos Aires y las provincias. Los norteamericanos se han agarrado a balazos por los derechos civiles. Nosotros nos hemos agarrado a balazos por otras cosas. Nos hemos agarrado a balazos por la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. Eso va a cambiar. Creo que la Constitución actual es una Constitución que establece un presidencialismo muy fuerte, que a mí me gusta mucho,
y que creo que funcionaba muy bien, bastante bien con un sistema electoral mayoritario, pero tener la combinación de presidencialismo con régimen, con sistema electoral proporcional, es una cosa total y completamente loca. Los sistemas electorales proporcionales funcionan bien con los regímenes parlamentarios. Entonces hicimos un híbrido que a mi juicio no tiene cómo funcionar, y es en lo que estamos metidos hoy día, en términos de funcionamiento del Congreso, ¿no? Y de relación del Congreso con el Ejecutivo. Ahí hay una cosa que en una nueva constitución va a cambiar. Vamos a volver a tener una relación de presidente con Congreso mucho más pareja, un presidencialismo mucho más atenuado y mucho más poder del Congreso. Entre paréntesis, yo estoy convencido que los periodos de la historia de Chile, donde Chile ha progresado, las buenas épocas de Chile han sido bajo presidencialismos fuertes y con congresos débiles, más débiles. Por lo tanto, ese cambio a mí no me gusta. Nos hemos agarrado a lazos por el derecho de propiedad. Nos hemos agarrado a lazos por la tensión entre los derechos individuales y eso que llaman los derechos sociales, que yo les llamo derechos colectivos. La Constitución actual resguarda muy firmemente los derechos individuales. Si tenemos una nueva Constitución, vamos a tener una nueva Constitución en la cual los derechos individuales van a perder mucha fuerza y van a ganar mucha fuerza los derechos colectivos. Creo que esos van a ser los dos grandes cambios. Y el tercer cambio, por cierto, tiene que ver con esto que yo también mencioné en un momento, y es que la Constitución actual, el sistema institucional actual, ha sustraído de la deliberación política a una gran cantidad de ámbitos técnicos, que ha entregado a la técnica, a la especialización técnica. Y creo que una nueva Constitución va a devolver muchos de ellos a la deliberación política. No es casualidad que Fernando Atria diga que a su juicio los consejeros del Banco Central debieran ser sujetos de acusación constitucional. Va en esa línea, en esa lógica. Eso creo yo más o menos que puede terminar siendo el resultado de este proceso si es que gane la prueba. Después, el populismo. No, yo no veo el populismo en el horizonte, lo veo aquí, pegado en mi nariz. El populismo ya es una realidad, el populismo ya está presente. Y está presente transversalmente, y el populismo, mira, el populismo del siglo XX, el populismo que vivió Chile en el siglo XX, yo lo atribuyo fundamentalmente al efecto disociador de la ideología marxista, de la lucha de clases, para decirlo en términos concretos, ¿eh? De la lucha de clases. El populismo que yo veo hoy día es un populismo derivado de las redes sociales, derivado de esta horizontalidad del poder, digamos. Y yo creo que ese populismo, mal que nos pese, es algo que está bastante instalado como un problema cuasi estructural. Y que ese populismo, no estamos exentos de ese populismo, ni la centroderecha, ni los partidos de derecha como la UDI, por supuesto, para qué digo la izquierda, y por supuesto, para qué digo el Partido Comunista y la extrema izquierda en general. Pero este contexto de redes sociales, este contexto de sociedad de masas, este contexto de sociedad en que la emocionalidad prima, porque la imagen prima, está llevando a un populismo que no es el populismo que tenía su combustible en la ideologización del siglo XX, sino que es un populismo que tiene su combustible en, no sé si la palabra existe, la emocionalización de la sociedad. Bien. Oye, Gonzalo, nos extendimos mucho más de lo que yo te había prometido, lo que me había comprometido, pero espero que lo hayas disfrutado tanto como todos nosotros. ¿Te puedo hacer una consulta yo a ti ahora, Claudio? Qué raro. Sí. No, es solamente preguntarte si la ausencia de corte de pelo se debe a la cuarentena o es un nuevo look intencionalmente decidido. No, absolutamente está vinculado al confinamiento. Yo vivo en un barrio donde, donde los peluqueros eran caballeros de edad clásicos, ese era mi peluquero, y está cerrado hace mucho tiempo por estas políticas de confinamiento. Esa es la verdad, no tiene nada que ver
con decisiones voluntarias de Luke y eso, Gonzalo. Bueno, oye. Muchas gracias, estuvo muy entretenido para mí también. Espero que les haya gustado. Al contrario, te agradecemos mucho que una vez más hayas tenido la disposición de querer participar con nosotros. Oye, yo lo último que quiero decir es invitar a cada una de las personas que están hoy participando, y a ti, por supuesto, Gonzalo, también, al ciclo, al ciclo que está realizándose hace tiempo ya la Fundación, un ciclo de formación llamado Chile Constituyente, hacia dónde vamos. Mañana está el profesor Luis Alejandro Silva y el tema es muy gremialista, se llama Persona, Familia y Cuerpo Intermedio en la Constitución. Es a las 7 de la tarde y está conducido o moderado, como ustedes quieran, por el gran abogado Emiliano García. Quedan todos cordialmente invitados y nos vemos para una próxima oportunidad y gracias, Gonzalo, nuevamente. Gracias a ustedes. Que estén muy Un bien. abrazo, Chao. Adiós. Un abrazo a todos. Adiós.